Hola. A ver, seguro que más de una vez nos han soltado un dato, un número, como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Como si eso lo resumiera todo. Pero, ¿y si ese número es solo el comienzo de la historia? Pues justo de eso vamos a hablar, de por qué un dato así, suelto, no nos dice casi nada y de cómo podemos, bueno, descubrir la historia completa que hay detrás. Para que se entienda bien, vamos a empezar con una pregunta muy concreta. Imaginemos que alguien se hace un análisis de sangre y le sale un nivel de triglicéridos de 170 miligramos por decilitro. Vale, 170. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Está en la media? Pues la respuesta así de primeras es que no tenemos ni la más remota idea. Es imposible saberlo. Y es que ahí está la clave de todo el asunto. Un número así por sí solo no nos dice prácticamente nada. Es como una palabra suelta en una página en blanco. ¿Qué significa? Pues puede significar cualquier cosa o directamente nada. Al final es solo ruido. Entonces, ¿qué hacemos para que ese número cobre sentido? Pues lo que necesitamos es contexto. Necesitamos herramientas que nos ayuden a situar ese 170 en un panorama mucho más amplio. Y bueno, por suerte, la estadística nos da precisamente esas herramientas. Y la primera de estas herramientas clave y fundamental son las llamadas medidas de posición. Suena un poco técnico, pero en realidad el nombre ya nos da una pista muy buena de lo que hacen. Nos ayudan a encontrar el lugar que ocupa un dato dentro de todo su grupo. A ver, para que nos entendamos, lo que hacen estas medidas es coger nuestro dato solitario y, digamos, ponerlo en una fila con todos los demás. Y una vez ahí, nos chivan dónde está, si está al principio, por el medio o más bien al final. Vamos, que nuestro número deja de ser un punto aislado y pasa a formar parte de un todo, de un conjunto. Vale, ¿y esto en la práctica? ¿Para qué sirve? Pues es que es fundamental. Es lo que permite, por ejemplo, a un pediatra saber si la altura de un niño es la normal para su edad, o a un médico decidir si un nivel de glucosa es preocupante o no. Ya no es solo un punto, es que estas medidas nos dibujan el mapa completo de cómo se reparten todos los datos. Venga, vamos al lío. ¿Cómo funcionan exactamente estas medidas? Pues es bastante intuitivo, la verdad. Pensemos que son como cuchillos de precisión con los que podemos cortar nuestro conjunto de datos en porciones exactamente iguales. Estas herramientas se llaman en general cuantiles y hay de varios tipos dependiendo de en cuántos trozos queramos dividirlo todo. Por ejemplo, si dividimos los datos en 4 partes iguales, usamos los cuartiles. Si los dividimos en 10, los deciles. Y si ya queremos el máximo detalle y los dividimos en 100 trocitos iguales, usamos los percentiles, que seguro que nos suenan a todos. Cada uno, claro, nos da un nivel de detalle diferente. Pero bueno, toda esta teoría se ve mucho mejor con un caso práctico, ¿verdad? Podemos imaginar un estudio que se hace en una clínica dental con todos sus pacientes. Vale, pues el estudio revela un dato clave. El percentil 75, o P75 para abreviar, para la edad de los pacientes es de 53 años. Dicho así, de primeras podría parecer otro número sin más, pero ahora, con lo que ya sabemos, podemos descifrar qué significa realmente. Y aquí es donde vemos la magia de todo esto. ¿Qué significa ese dato? Pues significa que el 75% de los pacientes de esa clínica tienen 53 años o menos. O sea, 3 de cada 4. De repente, el odontólogo tiene una información que es oro puro. Le permite, por ejemplo, planificar servicios preventivos o tratamientos que se ajusten a la mayoría de su clientela. Es increíble, ¿eh? El dato ha cobrado vida. Muy bien, hasta ahora lo que hemos hecho es poner en orden los datos que ya teníamos, pero la estadística nos permite hacer algo mucho más potente, más ambicioso, y es usar una pequeña muestra de datos para intentar entender a una población entera. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí la clave es diferenciar dos conceptos. Por un lado está lo que se llama una estimación puntual. Esto es simplemente calcular un valor a partir de nuestra muestra, como la media de 170 que decíamos al principio. Es nuestra mejor suposición y ya está. Pero luego está el intervalo de confianza. Y esto es otra historia. Ya no es un solo número, sino un rango de valores. Un rango donde es muy probable que se encuentre el verdadero valor de toda la población. Este concepto es fundamental. Cuando oímos hablar de un intervalo de confianza del 95%, lo que significa es que el método que usamos para calcular ese rango es tan bueno que si lo repitiéramos muchísimas veces, el 95% de las veces, el verdadero valor de la población estaría dentro de ese rango. En la práctica, nos da una seguridad muy alta de que nuestro resultado contiene la verdad. Venga, vamos a dejar la teoría y a ver cómo se aplica todo esto en el mundo real, en la investigación y la medicina, con 3 ejemplos que lo dejan todo clarísimo. Ejemplo número 1. Los niveles de triglicéridos.
¿Recordamos la pregunta del principio? Pues vamos a volver a ella. Imaginemos un estudio que analiza los triglicéridos en un grupo de hombres adultos con obesidad. En la muestra que han analizado, la media es justo de 170 miligramos por decilitro, nuestro número original. Pero, y aquí viene lo importante, calculan el intervalo de confianza del 95% y obtienen un rango mucho más informativo. Un rango que va de 143,46 a 196,56. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues que tenemos una confianza del 95% de que el verdadero promedio de triglicéridos para toda esa población está en algún punto entre 143,46 y 196,56. El valor real probablemente no sea 170 exacto, sino que podría ser 150 o 190. El intervalo nos da los límites de lo que es plausible. Nos dice la verdad sobre la precisión de nuestra estimación. Venga, segundo ejemplo. Nos vamos ahora a la salud pública, con una encuesta sobre hábitos de salud dental. Los resultados de la encuesta de la muestra dicen que un 41% de los adultos visita al dentista 2 veces al año. Pero, ¿y en la población general? Al calcular el intervalo de confianza, vemos que la cifra real se mueve con mucha probabilidad entre un 36% y un 46%. Fijaos que es un margen de 10 puntos. Para diseñar una campaña de salud, saber eso es crucial. Y vamos con el tercer y último ejemplo. Ahora nos metemos en el campo de la epidemiología, con un estudio sobre la prevalencia de parásitos en niños. El estudio de la muestra encuentra que un 35,2% de los niños tienen parásitos. Pero atención al intervalo de confianza del 95%, porque es muy revelador. Va desde el 25% hasta el 45%. Esto es importantísimo. ¿Qué significa un intervalo tan amplio? Significa que hay mucha incertidumbre. Nos está diciendo, oye, nuestro mejor dato es un 35,2%, pero la prevalencia real en toda la población podría ser tan baja como un 25% o tan alta como un 45%. Esto nos obliga a ser prudentes y a ser honestos sobre lo que realmente sabemos. Nos enseña que a veces la respuesta más inteligente no es dar un número exacto, sino un rango. Así que la próxima vez que nos presenten una estadística, un número, una media, la pregunta es inevitable. ¿Nos vamos a quedar solo con esa cifra? ¿O vamos a ser un poco más curiosos y vamos a preguntar por su historia, por el contexto, por el rango que nos permita entender de verdad qué nos están contando? Yo creo que la respuesta a estas alturas está bastante clara.